Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Son las 8 de la noche, hora argentina, y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder sacar adelante esta clase. Así es que les invito que donde estemos podamos con reverencia inclinar nuestra cabeza y orar a nuestro Dios. Padre bueno, en esta noche queremos reconocer tu grandeza y tu señorío en nuestras vidas. Reconocemos lo que tú eres para nosotros y te bendecimos por el gran amor que nos brindas. En esta noche queremos iniciar nuestra clase, Señor, confiados en que desde el lugar donde estamos, la presencia de tu Espíritu Santo nos guía, nos bendice y permite que en el corazón nuestro haya siempre el deseo de poder hablar de tu palabra con toda autoridad. En tus manos depositamos esta clase y nuestra vida, pues te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que los que durante este fin de semana, de una u otra manera, hayan tenido la oportunidad de exponer la palabra de Dios, vayan reflexionando y ubicando las distintas experiencias que en la predicación nosotros tenemos, de tal manera que uno vaya identificando aquellas cosas que uno necesita desaprender y volver a aprender. Recuerde que uno de los desafíos que tenemos los predicadores es nuestra evaluación personal, ¿no es cierto?, de la forma en que lo damos, pero más que eso, en cuanto a la pasión y a la plenitud y a la satisfacción que nosotros tenemos cada vez que compartimos la palabra de Dios. Mi oración es que día a día usted pueda seguir sintiendo más ese deseo por compartir la palabra, de poder seguir preparándose, leyendo, reflexionando, perfeccionando su técnica, su método, porque finalmente siempre es importante poder reevaluar las formas en que nosotros exponemos las verdades divinas. La semana pasada, hermanos, estuvimos analizando uno de los métodos o de los tipos de sermones en su generalidad acerca de incluir dentro de nuestro menú en las formas de predicar el sermón temático. Es muy rico el método, hermanos, es muy rico en la medida en que uno lo va capitalizando, en la medida que uno lo va planteando, es en la medida en que uno va afinando las aristas importantes del sermón temático, que como dijimos, presenta sus propios desafíos en cuanto a conocer el tema, saber del tema, poder bosquejar un buen sermón de tal manera que al momento de exponerlo podamos ser coherentes en exponerlo, ¿no es cierto? Y seguir, bueno, una idea o un hilo rector de lo que el tema implica y evitarnos la tentación de hablar de muchos temas. Tenemos que ser muy cuidadosos de no mezclar los temas, aun cuando sea de un mismo tema, pero la forma en que uno lo delimita, uno tiene que saber no mezclar las temáticas que uno quisiera exponer y que a veces en el mismo sermón uno desea o está tentado a exponer todos los temas, ¿no es cierto? Y pensamos que será nuestro último sermón y entonces tratamos de exponer todos los puntos sobre el tema. Confío en Dios en que en la medida en que vayamos avanzando en las clases, ¿no es cierto? No se preocupe, no se desespere, vamos a ir viendo, todavía estamos recién iniciando, estamos hablando acerca de los distintos tipos. Después estaremos ya iniciando a ver algunos consejos sobre el bosquejo, los elementos del bosquejo, ¿no es cierto? Hablaremos de los distintos elementos que componen el sermón y entonces, bueno, todo irá tomando forma y todo irá cerrando, de tal manera que, bueno, después de este curso y los muchos otros cursos en predicación que algún día tomemos durante nuestra vida ministerial, nos sigan ayudando a desafiarnos como predicadores a no conformarnos al respecto.
De suerte, hermanos, que en esta clase estaremos analizando uno de los tipos de sermones también muy importantes, muy exquisitos en cuanto a su concepción, a su preparación, uno de los sermones que también presenta uno de las formas de poder presentar las verdades divinas mucho más coherentes en su sentido, en su contexto, en su aplicación, con mucho más delimitado bíblicamente, pero que también representa o tiene sus propios desafíos. Desafíos que uno tiene que saber cuidar, de uno ser muy cuidadoso al momento de elaborar o de disertar un sermón textual. Tenemos que ser cuidadosos en el sentido de no permitir que el texto pueda rebasarnos en la manera de explicarlo. Lo voy a ejemplificar más tarde. Bien, voy a traer a ustedes la presentación de esta noche y estamos entonces refiriéndonos a lo que significa el sermón textual. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a iniciar con la definición de lo que es el sermón textual. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos las definiciones. Entiendo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a los conceptos, pero los conceptos nos ayudan a entender lo que se quiere decir y lo que se quiere transmitir. Cuando nosotros miramos el concepto y entendemos el concepto de la palabra, entonces es más fácil poder hacer la diferencia entre uno y otro, y eso nos permitirá a los predicadores poder tener con mucha claridad qué tipo de sermón estamos queriendo compartir. Por lo tanto, hoy elegí la definición que hace Samuel Vila en este manual de homilética, donde él dice que el sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones, es decir, los puntos que uno va tomando para elaborar el bosquejo, se derivan de un texto, puede entenderse esta palabra desde dos perspectivas. Como usted sabe, el texto bíblico en su original no fue escrito en capítulos y versículos. Fueron escritos que se desarrollaron y se escribieron de manera continua. Cuando se hacen las distintas versiones es donde se hacen los segmentos. Pero, y para efectos de este tipo de sermón, hermanos, es muy útil el poder tomar en consideración la forma en que el texto bíblico se ha seccionado. Por lo tanto, hay dos acepciones cuando uno entiende que las principales divisiones del sermón basados en un sermón textual se derivan de un texto. Puede ser un versículo, ¿no es cierto? Un versículo. Pero también puede ser un pasaje breve de las Escrituras. No hay
una regla, o al menos yo no la conozco, para poder determinar qué puede ser un pasaje breve y qué no puede ser un pasaje breve en relación al sermón expositivo que miraremos la semana que viene. Sin embargo, entiendo, hermanos, que la brevedad del pasaje radica básicamente en que a partir de este texto uno empieza a hacer el sermón. Evidentemente, entre más grande sea los versículos o la historia o el relato, entonces ya no estaremos tanto en la presencia de un sermón textual, sino estaremos ante la presencia o de un sermón temático o de un sermón expositivo. Pero entonces, el sermón textual se entiende que las divisiones del sermón se derivan propiamente del texto. Y es el texto quien nos da una línea de sugerencia para poder disertar, para poder explicar, para poder interpretar. Es decir, que el texto, en esencia, va a proveer el tema del sermón. Cuando uno analiza el texto en cuestión, uno entiende que el texto habla sobre una temática y esa temática es la que es el hilo conductor que nos va a permitir a nosotros desarrollar las ideas. Por lo tanto, a diferencia del sermón temático, donde uno busca primero el tema y de ahí uno busca el apoyo bíblico que nos permita desarrollar el tema, en este caso es al revés. Primero tenemos el texto bíblico y después de ahí recién se deriva el tema del sermón. Hay 4 ventajas, hermanos, desde nuestro entendimiento acerca de plantear o exponer un sermón textual. Primero, hermanos, es que el propio tema o el propio texto va a ser un aliciente para captar el interés del oyente, ¿no es cierto? Siempre uno, cuando uno plantea este tipo de sermones, uno por lo regular elige los textos que cubren los requisitos para ser predicados por este tipo de sermón. Quiero decir, hermanos, que no todos los textos o todos los versículos o todos los pasajes breves de las Escrituras pueden tomarse como referencia para elaborar un sermón textual. No son todos. Sin embargo, hay mucho en la Biblia donde uno puede tomar como base para elaborar este tipo de sermón. Entonces, cuando uno elige este sermón, trata uno de que el oyente puede familiarizarse de una o de otra manera en el texto. Porque cuando uno habla sobre un texto que sin duda ese texto ya ha sido predicado por muchas formas, de muchas maneras, por otras personas, por otros predicadores, desde ahí de una u otra manera el oyente traduce el texto y de manera inconsciente reacciona diciendo, bueno, ahora cómo lo va a plantear, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a presentar? ¿De qué manera lo va a abordar? Yo he escuchado este sermón ya, por ejemplo, o yo ya prediqué sobre este sermón, hablando de nosotros como oyentes, y cuando uno mira un texto conocido que reúne las características para hacer un sermón textual, desde uno ahí ya empieza diciendo, ¿qué va a decir? Por eso es muy importante, hermanos, que al momento de elaborar este tipo de sermones también estemos lo suficientemente preparados para poder darle frescura al texto, que permita decir al oyente o al congregante, mira, yo no había visto este texto desde esta forma, desde esta manera de ser. Por lo tanto, este tipo de sermones, de una u otra manera, causan ese interés que es muy importante para poder capturar la atención de la gente. Una segunda ventaja de este tipo de sermones textuales es que evitamos salirnos del tema. Yo les platicaba en un principio que uno de los problemas técnicos que uno tiene al tener un sermón temático es que somos tentados a irnos por otros rumbos, salirnos del tema.
y que vuelvo a repetir, aun cuando estemos hablando sobre un tema general, siempre hacemos que esos temas generales se dispersen en otros temas en específico y finalmente terminamos predicando de todo y predicando de nada. Pero cuando uno habla acerca del sermón textual, permite que la propia idea, la propia constitución del texto, la propia manera en que el texto fue elaborado, pensado, armado, ¿no es cierto? Ese hilo conductor que se tiene respecto del texto sagrado, nos ayuda a nosotros a no salirnos del tema. Entonces, el mismo texto nos va guiando, nos va metiendo. Cuando sentimos que nos hemos salido del tema, el punto 2 nos vuelve a meter en el tema, nos vuelve a ubicar en la idea. Solo que el predicador no puede darse el lujo de que cada rato el texto le esté atrayendo, le esté jalando para meterse en el tema. No, el predicador tiene que cuidar que él mismo no force el texto para que el texto sea quien lo esté trayendo constantemente a la idea o a la temática central que se quiere decir, ¿no? Uno mismo, al momento de armar este tipo de sermones, tiene que centrarse. Por eso es muy bueno, una de las ventajas que se tiene el sermón textual es que nos evita salirnos del tema. Tercero, hermanos, es que el sermón textual siempre va a mantener los márgenes bíblicos porque evidentemente es un texto que se saca, que se cita de la Escritura. A diferencia del sermón temático, usted puede echar mano de distintas fuentes, iniciar de distintas maneras, máxime si es una temática de temas de actualidad, ¿no es cierto? Uno puede ubicarse dentro de otro tipo de información extra bíblica, al menos en el inicio de su sermón o en la base de su sermón, pero en el sermón textual permite que el lector predicador centre su mirada en primera instancia en el texto bíblico y entienda que el pasaje tiene una connotación bíblica, entienda que el pasaje es sacado de nuestro entendimiento de lo que significa la Biblia como palabra de Dios. Entonces, este texto es muy rico en cuanto a su riqueza escritural desde el momento en que es concebido, desde el momento en que es pensado, desde el momento en que es encontrado. Desde ese momento, este decía, hermanos, que una de las ventajas que uno tiene al poder compartir este tipo de sermón es que al ser breve, insisto, el oyente puede relacionar con mucho mayor claridad y a veces con mayor facilidad el mensaje que uno expuso. A diferencia del sermón temático, ¿no es cierto? El sermón temático encierra distintos puntos, distintos cauces, focos, y se usan muchos textos que a veces al oyente le cuesta trabajo reinterpretarlos a su contexto, a su vida. Y la ventaja que tiene este tipo de sermón textual, hermanos, es que el oyente puede ser capaz de recordar el mensaje, puede ser capaz incluso de delinear
las distintas divisiones o subdivisiones que nosotros pusimos en el sermón, porque es un texto que, insisto, es común, es familiar a los oídos de los oyentes, o es muy corto para poder ser memorizado, entendido, aprendido. Entonces, eso permite que al finalizar el oyente pueda tener la capacidad de diferenciar aquello distinto, el enfoque que usted como predicador o como predicadora quiso dar sobre el texto. Entonces, son ciertas ventajas, hermanos, que nosotros tenemos al poder manejar esta técnica, solo que tiene sus problemas. Uno de los graves problemas, hermanos, que tiene el sermón textual es que quien no está muy familiarizado con él corre el riesgo de no tener la facilidad de que lo último, la idea última, ¿no es cierto?, la deje para lo último, sino que desde el principio esté usando la idea última, lo que iba a decir al último lo diga al principio, y lo que iba a decir al principio quizás lo digas al final, o en el peor de los casos, todo lo quiera abordar en el primer punto que se tiene sobre la temática, y después en el cuarto punto o en el tercer punto, la tercera división del sermón, solo esté repitiendo o termine sin decir nada. Al ser muy breve el texto, ¿no es cierto?, se necesita tener un conocimiento importante para poder dosificar las ideas que nos permitan plantear cada división, cada punto del sermón. Pero no es difícil. Una vez que uno logra entender el espíritu del sermón textual, uno es más fácil poder realizarlo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva de poder elegir un texto que nos permita a nosotros saber cómo elegirlo para elaborar un sermón textual, bueno, 5 consejos muy prácticos que usted puede tener. Lo primero, hermanos, es que tiene que leer la Biblia de manera regular. Creo que los predicadores no estamos exentos, hermanos, el grueso de la congregación o de los hermanos, en relación a que nuestro entendimiento, nuestra lectura de la palabra de Dios es muy limitada, ¿no es cierto? No somos ajenos también a la problemática, ni aún siendo pastores, de que tenemos tantas actividades durante el día, en el trabajo, en la oficina, que nos olvidamos de leer la palabra de Dios. Eso, hermano, limita muchísimo, porque entonces estaremos solamente buscando el texto dentro de los cauces que nosotros conocemos, y a veces esos cauces que nosotros conocemos son muy cortos, son muy pequeños. Por lo tanto, no nos permite mirar más allá en el texto bíblico para poder elegir uno de ellos como base para este tipo de sermón. Por lo tanto, es aconsejable que el predicador lea su Biblia regularmente y también la estudie. Entendemos, hermano, la diferencia de la lectura y del estudio, ¿no es cierto?, la meditación. Podemos leer la Biblia, pero no podemos entenderla. Podemos ser capaces de leer el texto bíblico del Génesis hasta el Apocalipsis, pero no ser capaces de comprender la profundidad de la verdad divina. Por lo tanto, siempre es importante, hermanos, que los que nos acercamos a la Biblia no solo nos acerquemos para poder llenar nuestra mente de conocimientos o de información que nos permita dar un sustento bíblico al desarrollo de nuestro sermón, sino también es importante comprenderlo, comprender el texto, comprender lo que se está queriendo decir. Y entonces es de vital importancia que nuestro acercamiento a la Escritura parta desde el deseo no solo de conocer, sino también de ser transformados en nuestra vida. Lo tercero, hermanos, es que una vez que usted tenga esa lectura, esa meditación de la palabra, elija el método que quiera, ¿no es cierto? Mire, muchos elegimos de manera
diferente. Algunos, por ejemplo, tienen el hábito de encuentran un texto que creen que puede ser útil para este tipo de sermones y tienen todas unas anotaciones en una libreta, en una hoja, en su agenda, etcétera. Y entonces eso va teniendo como un arsenal de textos que pueden ser usados para desarrollar este tipo de sermones. Otros hermanos usamos, por ejemplo, marcar nuestra Biblia, que confío en Dios que nadie pueda ofenderse por mencionar que muchos tenemos la costumbre de tener un marcatextos en nuestra lectura de la Biblia. Si encontramos un texto que nos llame la atención, lo remarcamos, ¿no es cierto? Y algunos más tenemos la costumbre de hacer una anotación al margen en la Biblia, en nuestra Biblia, la que nosotros usamos para predicar, usamos algunas anotaciones que nos permiten a nosotros recordar alguna palabra, alguna frase, algún hecho, que cuando nos toque predicar sobre el texto lo tengamos ahí presente. Y digo que, bueno, muchos todavía, y quiero respetar ese punto de vista, consideran que la Biblia no tiene que ni rayarse, ni escribirse, ni nada. Y lo que yo digo es que bueno, estoy de acuerdo en que no debemos dejar a los niños tener la Biblia para que hagan sus anotaciones o sus monitos o sus dibujitos, ¿no es cierto? No, creo que no. Pero sí estoy diciendo que dependiendo la forma en que uno elija, está bien. Lo importante es que usted pueda tener eso presente, porque si usted lee el texto bíblico y al rato dice, bueno, yo me voy a acordar, le puedo asegurar, hermanos, que cuando usted se siente a elaborar su sermón, eh, no se va a acordar, no se va a acordar, va a batallar. Y puede suceder que después diga, eso era lo que yo quería predicar, pero se va a acordar a mitad de predicación y ya no le va a dar tiempo a cambiar el asunto. Cuarto consejo, hermanos, tengamos una actitud de oración que nos permita a nosotros poder, como lo he dicho, decía, hermanos, que uno de los mejores consejos que uno tiene para poder transmitir la verdad divina es a través de la búsqueda del Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos permita a nosotros poder con reverencia y con temor y temblor, ¿no es cierto?, desentrañar el texto bíblico y hacerlo parte nuestra. Entonces es muy importante que usted al elegir un texto pueda seguir estos consejos y más los que usted pueda aportar y los que usted pueda encontrar a partir de su experiencia. Bien, dicho lo anterior, hermanos, vamos a ir desarrollando un bosquejo de sermón textual. Vamos a hacer con un texto conocido, un texto que nos permite poder ejemplificar correctamente esta técnica expositiva. Y bueno, iremos viendo algunos puntos prácticos para poder desarrollar este tipo de sermones. Y comenzamos diciendo, hermanos, en primer lugar, es que hay que elegir el texto. Como en el sermón temático, hay que elegir la temática o el tema que vamos a querer elegir en este caso.
tenemos que elegir un texto. Le he mencionado a usted que hay infinidad de textos en la Biblia, pero no todos reúnen las características necesarias para poder desarrollarlos como un sermón textual. No todos los versículos que usted encuentre, ¿no es cierto?, van a ser desarrollados de esa manera. Entonces, tenemos que ir siguiendo los puntos que a continuación estaremos mencionando y de esa manera poder decidir si este texto califica para ser predicado a través de un sermón textual o no califica. O de lo contrario, califica como otro sermón positivo o temático. Entonces, elegimos 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. El texto está elegido, es un texto que en mi Biblia está marcado, es un texto que en mi meditación, en las epístolas pastorales, estuve teniendo y atrajo mi atención de tal manera que me pareció importante poder en algún momento predicarlo a la congregación. No sé en qué momento puede ser, pero lo tengo ahí a la mano, por lo tanto lo subrayo, incluso puedo hacerle una anotación, un punto, ¿no es cierto?, diciendo ST, que para mí sería sermón textual, o cualquier otra referencia que me permita a mí entender que ese texto sí es apto para poder predicarlo a través de este tipo de sermón. Una vez que hemos elegido el texto, que vuelvo a repetir, tampoco es fácil, no se trata de abrir la Biblia y donde pongamos el dedo y el versículo que acomoda el dedo es el que vamos a predicar. Una vez que ya, gracias a Dios, con la meditación y la experiencia que tenemos, encontramos el texto, entonces lo segundo que tenemos es que tenemos que digerir a fondo las palabras del texto. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que un predicador no puede dar por sentado el hecho de que, si bien es cierto, el texto que eligió para poder ser predicado a través de un sermón textual es un texto que él conoce, no significa que no tenga que, al momento de compartirlo, volver a leer el texto. Tenemos que volver a leer el texto. Lea el texto. Y 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay que leer el texto. Primero lea. No haga otra cosa. Lea el texto. ¿Ok? Una vez que usted acabe de leer el texto, tómese un tiempo. Levante la mirada. Si usted en su estudio donde hace su sermón tiene algún cuadro o mira hacia afuera y tiene un paisaje, no sé, donde usted elabore sus sermones, levante la mirada, vea otra cosa, ¿no es cierto? Levántese, o cualquier cosa que permita tener ese momento entre uno y otro, y después relea el texto. Vuélvalo a releer. Es muy importante, hermanos, que usted vuelva a releer el texto. Puede sonar ocioso el hecho de decir, bueno, ¿para qué lo vuelvo a releer? Reléalo. Eso es parte de una disciplina que permite en esa relectura poder ir despojándonos de la tentación humana de reconocer que lo que vamos a exponer es por nuestros propios medios, es por nuestra propia capacidad. Y más bien en la relectura nosotros reconocemos que al releerlo entendemos que necesitamos volver a tener el acercamiento con el texto bíblico para que sea Dios a través de nosotros quien imparta la enseñanza. Cuando tenemos el texto, lo hemos leído, lo hemos releído, no está por demás, hermanos, memorizarlo. Y esto es bien importante. Porque, hermanos, mire, cuando uno está al frente, y creo que todos los que nos ha tocado predicar, todos hemos vivido la experiencia de que dependiendo el día, el evento, el foro en el que estemos, el número de congregantes que tenemos enfrente, a todos nos ponemos nerviosos. De una u otra manera nos ponemos nerviosos, ¿no es cierto? Porque sucedió un imprevisto, porque si tenés hijos, tu hijo tiró la
la leche, ¿no es cierto?, en la hoja del bosquejo del sermón y vos ya te quedaste sin el sermón. Pasan mil y un cosas. Eso uno tiene que tener claro que pueden suceder. Entonces, cuando uno tiene memorizado al menos el texto, permite no entrar en pánico, permite decir, a ver, me sé el texto, conozco el texto, sé lo que quiere decir el texto y bueno, vamos a sacar adelante el sermón. Memorizarlo, entonces reduce considerablemente las ventajas de que tú te quedes en blanco, que por los nervios, ¿no es cierto?, te quedes bloqueado en tus ideas y demás, y entonces tengas serios problemas al compartir el texto bíblico, y bueno, uno empieza a transpirar como testigo falso, dicen aquí en Misiones, uno empieza a transpirar y bueno, el sermón termina a veces o se convierte en un caos. Memoriza el texto, memorízalo, no vas a perder nada, todo lo contrario, creo que va a ser lindo que al momento en que tú tengas la oportunidad de compartir este mensaje en algún otro momento y no tengas tus notas, no tengas tu bosquejo por cualquier circunstancia o a un amigo se lo quieras compartir, vos sabés cómo transmitirlo y cómo compartirlo. No solo hay que leer el texto, hay que releer el texto, hay que memorizar el texto y tenemos que leerlo, hermanos, para nosotros mismos. Mire, todo acto de predicación, como lo dije desde un principio, pasa por... Yo creo, hermanos, que tenía que haber elegido un texto que hablara sobre la paciencia. Eso nos iba a edificar a todos esta noche, con tanto corte de la señal de internet. Bien, estamos en el punto 2, hermanos, donde le digo que usted tiene que leer el texto para usted mismo. Y uno puede decir, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Abraham Marín es el primero. Entonces, uno lo hace parte también de nosotros el texto, ¿no es cierto? Palabra fiel y digna de ser recibida por Abraham, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí que soy pecador, porque de todos nadie es primero más que yo. Entonces, hacer ese tipo de ejercicio, hermanos, hace que el texto tome una relevancia personal, una relevancia en nuestras vidas. Que si bien es cierto, cuando usted exponga el texto ante la congregación, no va a decir, usted no va a predicar de sí mismo. Eso es previo, eso es parte de cuando uno empieza a digerir las palabras que tiene el texto y lo hace para nosotros mismos. Entonces, personalizar el texto, hermanos, lo hace cercano a nosotros, hace que tengamos el ejercicio primero nosotros de lo que nuestros oyentes lo van a tener al momento en que nosotros lo expongamos. Es decir, que el efecto que los otros tengan, los oyentes tengan, va a pasar también mucho por el efecto primero que nosotros hayamos tenido. Entonces, si vivimos esa experiencia, vamos a ser capaces de poder plantear un sermón que sea relevante a nuestros oyentes y que tenga el impacto que nosotros queremos tener a través del texto. Tercer consejo, hermano, para elaborar este sermón,
Y el tercero es que uno tiene que determinar el género literario. Sé que ustedes ya tuvieron una clase de interpretación bíblica y entienden, hermanos, que todo texto fuera de su contexto es puro pretexto. Por lo tanto, uno tiene que determinar qué género literario pertenece. Es un texto que es narrativo, es un texto profético, es un texto apocalíptico, es un texto metafórico, es un texto poético, etcétera. Entonces, una vez que determina uno el texto, su género, es más fácil poder ir desarrollando las ideas que queremos nosotros compartir al momento del sermón. En el caso que estamos manejando, se dice que el libro de Timoteo pertenece al género de epístolas, al género epistolar. La estructura básica, hermanos, de una epístola es que tiene nombre del escritor, tiene nombre del destinatario, tiene el saludo, existe la petición de oración, acción de gracias, está el texto en sí mismo, hay un saludo final y hay una despedida. En el caso concreto de nuestro sermón, Timoteo, primera Timoteo, reúne estos requisitos, salvo el punto número 4, que es el petición de oración o acción de gracias. Pero el resto se cumple y por lo tanto se entiende que es una epístola o una carta, ¿no es cierto? Es una carta. Y uno tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que es una carta, se dice que estas, en ese momento en que se escribió, eran documentos de ocasión. Es decir, que estas cartas eran motivadas y producidas por cierta circunstancia. Es lo que hoy nosotros podemos escribir como un mail, ¿no es cierto? Y por algún motivo yo me quiero dirigir con alguno de ustedes y trato una circunstancia, una situación que se está viviendo y aprovecho, te escribo y te expreso lo que yo creo que vos necesitas saber. Entonces las cartas eran eso, sucedían situaciones y se escribían. Aunque son inspiradas por el Espíritu Santo, como todos entendemos, estas cartas fueron escritas primero en el contexto del autor. O sea, Pablo nunca escribió la carta a Timoteo pensando que algún día tú y yo las íbamos a leer. No las escribió pensando en eso. No se sentó con la ayuda del Espíritu Santo a decir, mira, hay que escribir bien para que lo entiendan dentro de 2000 años. No, la carta fue un momento de ocasión. Dios guió al apóstol para escribir esta carta dentro del contexto del propio autor y fue en el contexto de los que escucharon, los destinatarios originales. Entonces uno tiene que poder entender esa parte de que hubo personas que entendían lo que les quería decir, ¿no es cierto? Entendían. Y cuando uno va analizando el sermón textual, uno tiene que ubicarse en esa intención del escritor primario. También, hermanos, las cartas en esencia no son compendios de la teología de Pablo, más bien están dirigidas a tratar un asunto puntual. A diferencia de las otras epístolas, ¿no es cierto? Romanos, y algunas otras, ¿no es cierto? No tratan en esencia de compendios totales, sino de que en algún asunto, aunque sea doctrinal, el apóstol Pablo lo enfocaba y por eso vemos que en sus distintas cartas o epístolas manejaba distintas temáticas que no eran, algunas eran comunes al grueso de las iglesias, pero algunas no, algunas eran solamente locales. Y entonces uno tiene que entender qué cosas pertenecían a esos oyentes o a esa iglesia y qué cosas no. Entonces, cuando uno, hermanos, mira qué tipo de género literario, ya nos va ubicando correctamente en el tipo de texto que estamos queriendo utilizar. Una vez que hemos hecho esto, hermanos, entonces se recomienda analizar el mensaje. Y como decíamos, dentro de la definición del sermón textual es que el mismo sermón, el mismo texto, perdón, ubica las distintas líneas de idea o divisiones o puntos que van a estar en nuestro sermón.
Entonces, ese 1 Timoteo, al ser escrito de esta forma, al cubrir los requisitos, nosotros podemos irlo separando en distintas divisiones. Entonces, divide el versículo, sepárelo en 3, 4 partes principales, ¿no es cierto? Descubre exactamente todo lo que contiene y lo que tiene que enseñar. Si usted es cuidadoso, usted se dará cuenta que solo elegí los 4 primeros apartados, enunciados, no aparece el último. Cuando usted elija su texto, ¿no es cierto? Tiene esa libertad. Tiene la libertad de poder decidir si hace los 5 puntos, los 4 o los 3. Es parte de la decisión o de la lógica que usted quiera venir manejando en su texto. Si usted se da cuenta, el último punto, el quinto punto, podría ser para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero es probable que yo como predicador, ¿no es cierto?, no necesite ese último punto dentro del bosquejo, dentro del cuerpo del sermón, y a lo mejor a mí se me ocurre, como predicador, usar esa última frase no como parte del cuerpo del sermón, sino como una conclusión o como una aplicación. Entonces, yo usaré esa última frase como cierre, como conclusión, como aplicación. Yo tengo la decisión de qué hacer con esa última frase que vendría a cerrar las 4 ideas anteriores. Entonces, ya es cuestión de práctica, hermanos, es cuestión de que cada uno vaya afinando su forma, su estilo, su manera, pero el texto, en este caso, elegí las 4 primeras frases. Si usted lee el texto, en esas divisiones, usted lee el texto completo. Palabra fiel, digna de ser recibido de todos, que sería la segunda. La tercera, que Cristo Jesús vino al mundo. Y la cuarta, para salvar a los pecadores. Si se da cuenta, hermanos, cada uno de estos puntos contiene mucha riqueza para su explicación. Pero le decía, hermanos, que uno tiene que tener cuidado de no decir, por ejemplo, para salvar a los pecadores, decirlo desde el principio. Usted podría empezar diciendo, bueno, palabra infiel, hermanos, que tenemos de parte de nuestro Dios, y su palabra nos dice que Él vino a salvarnos, que Él nos vino a redimir, que Él quiso que nuestra vida estuviera libre de condenación. Si usted empieza con esas ideas, ¿no es cierto?, es probable que en el último punto repita las mismas ideas. O, como dije, en el peor de los casos, nos quedemos sin decir nada. Entonces, es muy importante que usted identifique los distintos microtemas, permítame llamarlo así, ¿no es cierto?, microtemas que aparecen en cada uno de esos puntos, y de ahí usted va recién a derivar o va usted recién a explicar las ideas sobre esos microtemas. Entonces, es un texto que nos da la propia estructura, no hay mucho que pensar, el mismo texto nos da los títulos de las divisiones o los puntos principales del sermón. Uno tiene que ir analizando lo que contiene cada punto y qué es lo que uno va a enseñar. Palabra fiel. Quizá usted elija como predicador centrarse más en la fidelidad, lo que es lo fiel. Bueno, tiene ahí un trecho muy grande, un margen muy amplio para hablar sobre la fidelidad. Digna de ser recibido de todos. Usted puede elegir la dignidad, lo que significa esa altura, ¿no es cierto?, esa belleza, ese honor que tenemos en esa palabra, ¿no es cierto? Y luego la tercera, hablar de Jesús, quien es Cristo, dejando su trono, su gloria, pudiendo quedarse en su posición. No lo hizo, sino que se hizo parte del vecindario, ¿no es cierto? Se encarnó y lo hizo porque Él quería salvarnos, quería hacer que nuestra vida dejara de tener la condena del pecado y lo tuviera como el signo de la salvación. Entonces, de manera muy resumida, le prediqué el texto, ¿no es cierto? Pero eso va a depender mucho de la manera en que usted elija las distintas temáticas que quiera abordar. Ahora, después de eso, hermanos, es importante que investigue las palabras.
Y bueno, haciendo este ejercicio, me percaté que la fórmula que usa Pablo es una fórmula que es repetitiva. Palabra fiel y digna. En algunos casos solamente es palabra fiel, en algunos casos palabra fiel y digna. Entonces, yo investigué que Primera de Timoteo 1:15, en esa primera parte, en esa fórmula, es característica de las epístolas pastorales. Por eso es uno de los argumentos que se tiene, entre algunos más, que se manifiesta que Pablo no escribió estas cartas porque no aparece esta repetición de frase en sus otras epístolas o sus otras cartas. Pero independientemente de eso, entendemos que Pablo, hay mucha evidencia que sí, efectivamente fue Pablo y que él probablemente eligió dentro de este género o dentro de este momento incluir esa forma de expresión y bueno, la repite de manera constante en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 9, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y en la de Tito, capítulo 3, versículo 8. Entonces nosotros entendemos que desde ahí ya estamos en la presencia de un texto importante, importante, hermanos, importante, tan importante que para Pablo, o el escritor sagrado, la guianza del Espíritu Santo lo tomó como referencia para repetirlo. Entonces es muy probable que eso lo hizo para atraer la atención o quizá subrayar alguna alusión o alguna cita que sus lectores, sus oyentes originarios, escuchaban. Entonces ya desde ahí, hermanos, estamos en la presencia de un texto que trasciende, que es un texto importante, que tenemos que darle esa seriedad, ¿no es cierto?, que reviste el texto, porque desde el mismo espíritu de Pablo aparece la palabra fiel y digna. Hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces, usted podría hacer un recorrido breve, muy breve, dentro de su sermón acerca de lo impactante que es este texto. Entonces, si usted en su introducción inicia haciendo esta alusión, seguro que el oyente va a decir, a ver, entonces es un texto importante, es un texto que Pablo lo repite, es una frase que, bueno, vamos a ver qué es, de qué se trata esta repetición. Bueno, ese es un ejemplo, hermanos, usted puede hacer un análisis, hay muchas concordancias, muchos diccionarios de gramática, de lexicología, de palabras de hebreo en griego que usted puede tomar y que va a enriquecer el sentido del texto en cuestión. Bien, después, hermanos, que investigamos las palabras, tenemos que descubrir su desarrollo. Tres preguntas. ¿Qué línea de verdad estaba intentando desarrollar el escritor? ¿Qué estaba intentando comunicar en última instancia y cómo fue capaz de hacerlo? Cuando uno descubre, hermanos, ese desarrollo, ese hilo conductor, esa idea que tenía el escritor sagrado, más fácil nosotros poder comunicarlo, poder transmitirlo. No me voy a meter en estos momentos, hermanos, en la aplicación porque habrá una clase sobre la aplicación del texto bíblico, cualquiera que sea el tipo de sermón. Pero aquí se trata de descubrir el trasfondo, se trata de descubrir lo que está detrás del telón para poder entender las ideas principales o generadoras que tuvo el escritor sagrado para escribir ese texto. Tomando en cuenta el ejemplo que estamos siguiendo, nosotros entendemos que 1 Timoteo, su propósito, hay tres propósitos de Pablo. Primero, usted debe saber que las cartas de 1 y 2 de Timoteo tienden a fortalecer el espíritu de él. Timoteo era un joven muy inseguro, muy introvertido, a diferencia de Tito. Tito tenía un carácter más fuerte, más osado, y Timoteo no. Entonces, usted miren todos los consejos que le da Pablo: esfuérzate, no tengas temor, anímate, ten en cuenta que Dios está contigo, etcétera, etcétera. Entonces, uno de sus propósitos era fortalecer su espíritu. Segundo, había un fuerte consejo de parte de Pablo para defender la pureza del Evangelio ante las falsas enseñanzas, que prácticamente, hermanos, eran problemas gnósticos e ideas judaizantes que atentaban contra la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo es un defensor muy fuerte, donde entiende que
Los aspectos judíos ya no tienen la importancia en la gracia y en la redención hecha por Jesús. Pero Pablo le pide a Timoteo que se mantenga firme. Y finalmente le da instrucciones respecto a los asuntos y problemas eclesiales que existían en Éfeso. Porque es una carta pastoral donde trata Pablo de decirle a Timoteo su desarrollo, su comportamiento, su acercamiento con la iglesia de Éfeso, que por cierto no era una iglesia fácil. Entonces, cuando nosotros miramos todas estas intenciones que Pablo tenía, uno ya empieza a entender con mayor claridad lo que significa 1 Timoteo 1:15. Uno empieza a entender, hermanos, lo que significa esa palabra fiel y digna, esa promesa de evangelio. Y entonces, nosotros estamos en condiciones de considerar el contexto del apóstol, del texto, perdón, que estamos refiriéndonos. Y todo texto, vuelvo a repetir, debe llevar su propio contexto. En el ejemplo hermano, nosotros investigué, ¿no es cierto?, que Pablo escribe su primera epístola a Timoteo, quien se encuentra en Éfeso desde Macedonia entre el año 62 al 65 aproximadamente. También encontré que el énfasis, aunque no es doctrinal, Pablo desea advertir a Timoteo el peligro de las herejías que se estaban gestando dentro de las comunidades de Éfeso. Y también, hermanos, la iglesia vivía una tensión muy fuerte sobre las especulaciones gnósticas y las ideas judaizantes. Entonces, habría que tomar un texto con toda la autoridad para poder aclarar a la iglesia lo que Cristo Jesús vino a hacer al mundo para salvarnos y entender que nosotros somos pecadores. Entonces, analizamos el contexto y el contexto nos va a permitir a nosotros seguir marcando la pauta dentro de los límites del texto, dentro de la idea del texto sagrado, las razones que motivaron a Pablo para escribir este versículo. Digo versículo en el sentido de que ya se ha hecho este trabajo de hacer capítulos y versículos. Teniendo todo esto en cuenta, hermanos, entonces estamos ya en la posibilidad de elaborar un bosquejo textual con un tema, que fue un ejemplo que usted encuentra en el libro de Samuel Vila, acerca de 1 Timoteo 1:15. El título es El fiel mensaje. Y bueno, palabra fiel, ahí uno puede hablar sobre la fidelidad de la palabra. Digna de ser recibida de todos, hablamos acerca de que todos necesitan salvación, ahí podemos abordar acerca del Evangelio universal, ¿no es cierto? Universal, que es una idea maravillosísima que uno puede desarrollar, donde en el Evangelio todos se incluyen. El tercer punto, hablamos acerca de la promesa de Dios a enviar a su Hijo, y ahí podemos hablar, aunque Dios no aparece ahí, pero en este ejemplo uno puede rescatar la acción de Dios, ¿no es cierto? La acción de Dios, el amor de Dios, el deseo de Dios para enviar a su Hijo. Y ahí uno también puede tocar la idea de que el Hijo aceptó, el Hijo quiso, deseó, estuvo de acuerdo con el Padre y se encarnó para ser igual que nosotros. Y finalmente, el punto 4, uno podría hablar acerca, donde dice salvar a los pecadores, de que siempre va a existir la esperanza para el perdido, de que no quiero la muerte del que muere, sino de que Dios quiere salvarnos a costa de lo que sea. Lo hizo a costa de la sangre de su Hijo y lo sigue haciendo hoy a costa del martirio, del sufrimiento, la renuncia, de lo que Él ha derramado su gracia en la iglesia, pero que siempre hay esperanza para todas las personas. Y en mi aplicación, podemos decir, y para nosotros también. Entonces, hermanos, con eso quiero concluir esta clase de lo que significó, de lo que significa la estructura, la forma, la manera, grosso modo, de lo que uno podría ir tomando en cuenta al momento de desarrollar este tipo de sermón textual. Así es que
voy a dejar un tiempo para si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que usted quiera compartir y que todos podamos tomarla en cuenta al momento de elaborar este tipo de sermones. Sería muy bueno, hermanos, es muy valioso nuestra propia retroalimentación. Por favor, hermanos, si algo no se entendió, si algo no está aquí, usted puede consultarme. Usted en el sílabo tiene mi dirección de correo. Por favor, si tiene alguna duda, incluso creo, si no mal recuerdo, en la plataforma hay un link para novedades o preguntas. Puedo usar eso para hacerla, pero si no, a mí me interesa que usted pueda captar el interés de esto. Sí, sí. Cuando se pregunta si se pueden usar más textos sin abusar de ellos, sí. Me explico. Cuando uno elabora un sermón textual, debe ser un texto el que dirija la elaboración del bosquejo, pero cada punto puede usarse alguna referencia bíblica en relación a ese punto que uno quiera compartir. Solo se pide que no nos abuse mucho sobre el texto. En mi experiencia personal, creo que el texto ya en sí es bíblico, pero cuando uso este tipo de sermones, cada uno de los puntos los apoyo con un texto bíblico que no necesariamente lo cito, no necesariamente incluso pido que la iglesia lo busque, sino que de entrada yo sé qué texto voy a aplicar y lo menciono. Entonces, pero si usted quiere tener ese ejercicio de presentar un texto en cada punto de su sermón, puede hacerlo. Sí, lo que Richard dice es muy cierto, hermanos. Son herramientas valiosas. Recuerda, hermanos, que nadie descubre el hilo negro, ¿eh? Nadie dice, esto es nuevo y novedoso. No, 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 no. No, realmente, hermanos, es re lindo cuando uno busca cultivar su acervo en conocimiento respecto de los textos que estamos abordando. Es una herramienta interesante los comentarios bíblicos, muy buenos, ¿no es cierto? Incluso, hermanos, quiero decirles que no está mal, y lo digo para quienes están iniciando, hay muy buenos libros que no tengo ahorita el nombre, pero prometo investigar, prometo si podemos subirlos incluso a la plataforma, le voy a pedir al pastor Américo que me ayude a poder subir algunos comentarios bíblicos. Eh, porque hay muy buenos que son muy acorde a nuestra forma de interpretar la Biblia, ¿no es cierto?, a nuestra teología, pero no está de más, hermanos, y para los que están iniciando, poder echar mano de libros que vienen ya los sermones realizados. Yo recuerdo que mis primeros pasos en la predicación, hermanos, fue en un libro que decía, predique la Biblia por un año. Lo recuerdo muy bien, no recuerdo el autor, que son muy buenos. Evidentemente uno tiene que tener la capacidad de elegir los sermones, pero había muchos muy buenos sermones textuales que ya venían, ¿cómo se llama? Desarrollados, ya venían hechos, ya solo son para predicar. Úselos, no está mal, no se sienta mal por usarlos, ¿no es cierto? Solo que en algún momento no dependa de ellos, no dependa de ellos. Eh, Anímese a hacer sus propios sermones textuales. Puede quitarle, cambiarle, pero yo lo recomiendo, hermano, recomiendo que usted pueda hacerlo. Sí, ver que la hay es bueno. Sí, no está mal. Algunas cosas sin duda
diferimos, pero es bueno, sus comentarios bíblicos en muchas ocasiones yo los he usado, pero no los tomo como última autoridad, sino que trato de usar otros más comentarios que uno pudiese también echar mano. Incluso sé que hay programas, yo tenía en mi computadora un programa con distintas versiones de la Biblia, que también esto es muy importante, hermanos, porque eh, cuando uno mira el texto en otra versión, obvio que cambian los ítems para hacer el bosquejo del sermón. Pero lo más importante es... gracias, Américo. Gracias, sí, es Roger Campbell. Exactamente, exactamente. Predique por un año. A mí me ayudó, hermanos, ¿qué le puedo decir? ¿No es cierto? Quizás para muchos no sea útil, pero a mí me ayudó y vuelvo a repetir, habría que considerarlo y una vez que uno se familiariza con ese tipo de sermones, uno puede echar mano de él. Y sí, ver qué leyes uno de los comentaristas, ¿no es cierto? Que es muy estudiado y aporta mucha información histórica, claro, claro, mano, claro. Vuelvo a repetir, independientemente de cualquier comentario bíblico que usted use o quiera echar mano de él, todo tiene que pasar por usted. Recuerde que el responsable de lo que dice en el sermón no es el comentarista bíblico. Recuerde que el responsable de lo que se dice en el sermón es usted. ¿Ok? Es usted. Entonces eso tiene que tenerlo muy claro, hermanos, muy claro. Use cualquiera, hoy por internet tenemos muchos, pero uno puede echar mano de todos, pero al final el responsable seguimos siendo nosotros. Y ojo, hermanos, ojo, cuidado. Usted debe cuidarse que en la predicación no termine predicando sobre el comentarista bíblico o el comentarista o el libro. No, hermano, recuerde, todo eso lo vamos a ver en su momento. Tiene que ser solo una herramienta que le permita transmitir el mensaje. Porque he escuchado sermones que el predicador se la pasa citando a 1000 comentaristas, ¿no es cierto? Y bueno, tal escritor dice esto, tal escritor dijo lo otro, tal escritor dijo aquel y tal dijo aquesto, y bueno, uno nunca sabe si predicó el predicador o predicó el comentarista bíblico, ¿no es cierto? Entonces, les pido por favor que seamos siempre bien mesurados y muy equilibrados en el uso de nuestros comentarios bíblicos, los libros que uno tiene, ¿no es cierto?, para poder guiarse en la elaboración de los sermones. Sí, el Libronix, exactamente. Wow, parece que ya se me olvidó todo, pero es el Libronix lo que Américo me pasó y fue una herramienta muy buena porque yo veo un texto, le pongo tal texto y me saltan traducciones y bueno, hay uno enriquece y uno dice, ah, mira, en esta parte puedo tocar esta idea, en esta otra, y es una herramienta muy útil, hermano, muy útil. Quiero aprovechar, hermanos, antes de que empiecen a despedirse, si no hay otra pregunta,
antes, por favor, no salgan de esto. Quiero pedirles, por favor, a todos que puedan enviarme una lista de todos los que están tomando el curso de predicación, hermanos. Para mí es muy importante tener la lista porque sé que en el caso, por ejemplo, de Uruguay, en Jung, hay varios que están tomando el curso, pero necesito saber, hermanos, cuáles son los hermanos o hermanas que van a tomar el curso y tienen que aprobar la materia. Necesito saber cuántas foros tengo que calificar, de quién tengo que calificar, a quién tengo que darle la calificación y quién a lo mejor esté en el curso como oyente o solo quiera aprender o solo quiera estar ahí y tener esta experiencia. Bueno, está bien, buenísimo, y le agradezco muchísimo que quiera hacerlo. Pero para los que no, hermanos, para los que quieren aprobar este curso, yo necesito que me digan, por favor, quiénes son. En mi correo electrónico, mándenme, por favor, su nombre para saber quiénes son, de dónde son también, por favor. Y de esa manera yo llevar un control de quiénes están haciendo sus tareas, quiénes están entrando al foro, quién no está entrando al foro, quién está haciendo o no haciendo, hermanos. Entonces, por favor, les suplicaría, porque quiero elaborar el trabajo final, pero el trabajo final va a depender muchísimo del número de personas que tenga yo en mi curso. Así es que les, como un favor muy especial, eh, les pido por favor que me puedan mandar su nombre diciendo yo voy a probar la materia o estoy inscrito y con la ayuda de Dios no pienso reprobar. Bien, ¿alguna pregunta más, hermanos? Si usted considera también que no soy lo suficientemente claro, por favor también hágamelo saber. Me interesa que usted aprenda, hermanos. Eso me interesa. Me interesa. Sé que estamos en un curso de 3 meses, que puede ser mucho, puede ser poco, pero al menos me gustaría que usted pudiera aprender. Así es que si usted considera que no he sido muy claro, también por favor hágamelo saber y la idea es mejorar. Ese es el proyecto, ese es el objetivo de este proyecto, de darles a ustedes a través del CEPADI una información de calidad para gloria de Dios. ¿Alguien más, hermanos, alguna pregunta sobre los sermones textuales? ¿Quedó claro? Si no, repetimos otra vez todo, hermanos. De aquí a las 10 de la noche acabamos. Hacemos otro sermón. Omar me pregunta si sería conveniente hacer una explicación de cómo armar un bosquejo. Eh, Como ustedes han leído en las lecturas que les he dado, hay muchos ejemplos de cómo armar los distintos bosquejos. Pero yo no voy a calificar, hermanos, no voy a calificar si armó bien o mal el bosquejo. No, no, el foro no trata de eso, ¿no es cierto? El foro trata, al menos en los sermones, como va a haber otro foro para armar un sermón textual o un sermón expositivo, básicamente es que usted largue ideas, usted pueda escribir ideas, pueda armar los subtemas, los puntos principales, ¿no es cierto? Que pueda ir familiarizándose con los textos, citando textos bíblicos. No importa, hermanos, usted haga como usted considere. Precisamente eso es parte de la retroalimentación. Cuando usted vaya teniendo las distintas clases, usted va a poder identificar los puntos que usted no hizo bien y va a enmendarlos. Entonces, se trata de eso, hermanos, se trata de que vayamos haciendo mal, diríamos, para terminar haciendo bien. Entonces, sobre el bosquejo, no se preocupe, si no mal recuerdo, de este miércoles que viene al otro,
ya vamos a hablar sobre los bosquejos. Y ahí usted va a mirar su bosquejo, lo va a comparar y, bueno, va a saber si lo que hizo estuvo bien o que tiene que cambiar para que cuando haga un nuevo bosquejo, ¿no es cierto?, ya pueda ir identificando lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Entonces, por cómo estructurar el bosquejo, no se preocupe, siga los ejemplos que aparecen en sus lecturas, sígalos, sígalos, solo que, obvio, que no me copie los, los sermones, haga el suyo, largue sus ideas, anote sus ideas. Eso quiero mirar, quiero ver cómo, si se hacen las ideas coherentes, si tiene orden cronológico, tiene orden lógico, si. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a ir terminando la clase. Les invito a que oremos para terminar esta clase. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos haber compartido este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este hermoso ministerio de preparar sermones. Y hoy, Señor, en este tipo, te pedimos que nos ayudes y nos bendigas en esta maravillosa experiencia de enriquecernos de tal manera que tu pueblo pueda también ser bendecido. Gracias por esta noche. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas en los países donde ellos se encuentran. Bendícelos juntamente con sus familias. Gracias por todo. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz a todos. Linda noche.